Estamos viviendo uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. El equilibrio internacional que durante años pareció estable, hoy se encuentra en plena transformación. Las alianzas tradicionales se redefinen, las tensiones geopolíticas aumentan y los conflictos se vuelven cada vez más sofisticados. Pero también hay otra cosa que ha cambiado de forma profunda. Las guerras ya no se libran únicamente en el terreno físico. Hoy el campo de batalla también es digital. El ciberespacio se ha consolidado como un vector estratégico clave, un dominio donde los estados, los grupos organizados y los actores híbridos pueden desestabilizar economías, influir en procesos democráticos, paralizar infraestructuras críticas o afectar directamente a empresas y ciudadanos sin necesidad de desplegar un solo tanque, sin lanzar ni un solo misil y sin movilizar a ningún soldado. Energía, transporte, telecomunicaciones, sistema financiero, sanidad, todos nuestros pilares dependen de sistemas interconectados y esa interconexión también amplía la superficie de exposición. Lo hemos hablado precisamente en varias ocasiones en alguno de los podcasts de Alerta Ciber. Así que en este nuevo escenario, la ciberseguridad es una cuestión de soberanía, de resiliencia y de seguridad nacional. Hablamos, por tanto, de palabras mayores. Pero claro, teniendo en cuenta todo este contexto, la pregunta que nos hacemos ahora es inevitable. ¿Está Europa preparada para responder un ciberataque a gran escala contra nuestras infraestructuras y empresas? En este nuevo episodio de Alerta Ciber, el podcast de Reseguridad, trataremos de dar respuesta a esta pregunta y analizaremos de la mano de varias empresas especializadas en ciberseguridad qué papel puede jugar la industria teniendo en cuenta todo este contexto. Soy Juanjo Arenas y te acompañaré a lo largo de este podcast. Empezamos. Como hemos comentado, vivimos una etapa de transformación profunda en el escenario internacional. Durante décadas, los conflictos se entendían en términos tradicionales: territorios, ejércitos, fronteras. Sin embargo, hoy asistimos a una evolución determinante. Las tensiones geopolíticas ahora son más híbridas. Y si hablamos de guerra pura y dura, como está pasando en la actualidad, podemos decir que las guerras del siglo XXI ya no se libran únicamente sobre el terreno físico. Hoy el campo de batalla también es digital. El ciberespacio se ha consolidado como un dominio estratégico en el que se proyecta el poder de los estados. De hecho, se considera el quinto dominio. Se trata de un entorno sin fronteras claras donde las operaciones pueden ejecutarse de forma remota, con rapidez y en muchos casos bajo el anonimato o la ambigüedad. Esto ha permitido que los conflictos evolucionen hacia modelos híbridos, en los que se combinan acciones militares tradicionales con ciberataques, campañas de desinformación, sabotaje tecnológico o presión económica. Y en todo este nuevo paradigma, los estados han asumido un papel protagonista como actores ciber. Ya no se trata únicamente de grupos criminales o de hackers aislados. Hablamos de estructuras organizadas, con recursos, con capacidades técnicas avanzadas y en muchos casos integradas dentro de estrategias nacionales de defensa y seguridad. Por tanto, podemos decir que el ciberespacio se ha convertido en una extensión natural de la política exterior y de la estrategia militar. Y esto tiene una implicación clave. Los ciberataques ya no son solo incidentes tecnológicos, que también pueden usarse como herramientas de presión política. A veces, a través de ellos, es posible desestabilizar adversarios, erosionar la confianza en las instituciones o generar impactos sin necesidad de una confrontación directa. Un ejemplo claro de todo ello lo encontramos en la guerra de Ucrania. Desde el inicio del conflicto, incluso antes de que la Rusia de Putin entrara en el país, el componente cibernético ha sido muy relevante. Como digo, antes de que comenzaran las operaciones rusas sobre el terreno, Ucrania ya había sido objeto de ciberataques dirigidos a desestabilizar sus sistemas. Y durante el conflicto esto se ha ido intensificando.
Y ante todo este contexto, en el que las ciberamenazas a organizaciones y ciudadanos se han incrementado en general, aunque no solamente por la situación geopolítica convulsa que estamos viviendo, pues nos podemos preguntar qué papel juega la industria de ciberseguridad. Marta Serrano, redactora de Reseguridad, bienvenida de nuevo. Hola Juanjo, muchas gracias. Marta, cuéntanos, ¿qué papel juega la industria de ciberseguridad española? Pues podemos decir que, particularmente en España, tenemos una industria de ciberseguridad cada vez más fuerte. De hecho, la ciberseguridad es ya uno de los sectores con más empuje de la economía digital española. Los datos del llamado Estudio sobre la Industria de la Ciberseguridad en España 2025 muestran con claridad este hecho. Más empleo, más facturación, más empresas y una previsión de crecimiento que mantiene al sector en plena expansión. Y no se trata de otro estudio más. Ha sido elaborado por INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y por la Confederación Española de Empresas de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Electrónica, CONETIC. Según este documento, la ciberseguridad supera los 6.300 millones de euros de facturación en nuestro país, que se encuentra situado como el cuarto mercado europeo, con un 12% de la facturación europea y un 3% de la mundial. A día de hoy, la ciberseguridad da empleo a 165.000 personas en España y ya representa el 25% del empleo del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. La tendencia, además, apunta claramente al alza. Las previsiones del estudio señalan que entre 2026 y 2029 el sector crecerá a un ritmo anual del 14%, lo que permitiría alcanzar los 280.000 empleos al final de ese periodo. Por último, en cuanto al número de empresas, España cuenta con 3.400 compañías de ciberseguridad. Tejido empresarial cuyo objetivo es proteger. Hablamos de que todas estas compañías tienen una capacidad real para proteger, por ejemplo, servicios esenciales como la energía, el agua o las telecomunicaciones frente a amenazas cada vez más sofisticadas. Recordamos qué ocurrió cuando de repente nos quedamos sin electricidad, cómo afectó a hospitales, a sistemas de transporte, a telecomunicaciones, y eso que apenas, entre comillas, fueron unas horas. Si el apagón hubiera durado días, las consecuencias podrían haber sido catastróficas. En este caso, no fue como consecuencia de un ciberataque. De hecho, el gobierno de España posteriormente así lo dijo, que no se trataba de un ciberataque, pero se llegó a especular que sí, incluso entre la propia población española. Y esto, en mi opinión, es cuanto menos curioso. Bueno, Marta, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a ti, Juanjo. Un placer, como siempre, estar en Alerta Ciber. Ahora sí que vamos a tratar de dar respuesta a la gran pregunta que nos hacíamos al principio de este podcast. ¿Está Europa preparada para responder un ciberataque a gran escala contra nuestras infraestructuras y empresas? Pues teniendo en cuenta que, como hemos comentado, vivimos una situación geopolítica especialmente convulsa, marcada por tensiones crecientes y por un escenario internacional en plena redefinición, donde los conflictos ya no se limitan al ámbito físico, a lo que se le añade que el ciberespacio se ha convertido en un vector estratégico clave, pues hemos querido conocer la opinión de varias compañías especializadas en ciberseguridad. Y también les hemos preguntado qué valor aportan. Vamos a comenzar por Thomas Wacon, que es Sales Manager EMEA de CyberWatch y que nos trae su experiencia internacional a la hora de opinar sobre si Europa está preparada para responder un ciberataque a gran escala contra nuestras infraestructuras. Si mañana un hospital europeo deja de operar o si una red eléctrica se detiene en pleno invierno, no necesariamente será por una guerra convencional. Podría ser simplemente un ciberataque. Hola, soy Thomas Wacon, Sales Manager EMEA en CyberWatch. Hoy, el ciberespacio se ha convertido en un verdadero campo estratégico. Lo hemos visto en Europa con ataques que han afectado hospitales, redes energéticas o sistemas de transporte. El objetivo ya no es solo robar datos, es generar impacto económico, social o incluso político. Entonces, ¿está Europa preparada para responder a un ciberataque a gran escala? Diría que Europa está avanzando, pero todavía está construyendo su resiliencia. Regulaciones como NIS2 o DORA están obligando a las organizaciones a tomarse mucho más en serio el riesgo digital. La ciberseguridad ya no es solo un tema técnico, es un tema estratégico para empresas y gobiernos. Pero hay tres desafíos claros. El primero es la velocidad.
Cada año aparecen decenas de miles de nuevas vulnerabilidades y muchas se explotan en cuestión de horas o días. El segundo es la complejidad. Las organizaciones reciben miles de alertas y no siempre saben qué corregir primero. Y el tercero es la inteligencia artificial, que está acelerando los ataques. Phishing perfecto en cualquier idioma, malware que evoluciona solo o deepfake para engañar a empleados. La buena noticia es que la tecnología también puede ser parte de la solución. En CyberWatch ayudamos a las organizaciones a transformar miles de datos técnicos en decisión clara para priorizar riesgos reales y actuar antes que los atacantes. Y hay un punto clave para Europa, la soberanía tecnológica. Proteger infraestructuras críticas con tecnologías desarrolladas y operadas bajo legislación europea será esencial en los próximos años. Porque al final, la ciberseguridad europea no se decidirá solo en los centros de datos, se decidirá en nuestra capacidad colectiva para anticipar, cooperar y reaccionar más rápido que los atacantes. Europa está avanzando, pero aún se encuentra en un proceso de construcción de su resiliencia, señala Thomas. Además, habla de un elemento muy interesante y que ya hemos mencionado en otras ocasiones en algún podcast de Alerta Ciber, la soberanía tecnológica europea. En mi opinión, en un entorno donde la seguridad y la economía están profundamente interconectadas y en el que el contexto internacional es inestable, apostar por el desarrollo tecnológico propio, por la innovación y por la industria local es fundamental para Europa a la hora de proteger infraestructuras críticas, de asegurar la resiliencia y de consolidar una posición sólida en el escenario global. Así que me parece realmente interesante esto que nos ha comentado Tomás. Vamos a escuchar ahora la opinión de Alejandro Aliaga, CTO de ESET España. Esto es lo que opina cuando le hemos preguntado sobre si Europa está preparada para responder un ciberataque a gran escala contra nuestras infraestructuras. Vivimos un momento geopolítico especialmente delicado. Los conflictos ya no se desarrollan solo en el terreno físico, y el ciberespacio es hoy un escenario estratégico donde estados, grupos organizados y actores híbridos proyectan poder e influencia. A la pregunta que me mencionas, Europa es cierto que ha avanzado mucho en los últimos años, que ha reforzado mucho su marco normativo y que también ha impulsado muchísimo la cooperación entre estados, elevando las exigencias a sectores críticos a través de iniciativas como el NIS2 o el Reglamento de Europa en cuanto a ciberseguridad. Por tanto, podemos decir que existe una mayor conciencia del riesgo y una estructura común para coordinar la respuesta frente a incidentes graves. Es decir, Europa cada vez está mejor preparada para poder dar respuesta a esta situación que vivimos. Ahora bien, estar mejor preparados no significa estar plenamente preparados. La realidad actual es que seguimos teniendo una dependencia tecnológica relevante de proveedores externos, una madurez a nivel tecnológico que debemos empezar a trabajar y mejorar, así como una brecha de talento que puede condicionar en ciertos aspectos la capacidad de respuesta de toda la Unión Europea. Por tanto, desde nuestra experiencia, el foco debe estar sobre todo en maximizar y reforzar la resiliencia operativa. Ya no basta con prevenir, ya no basta con estar preparado, que si bien es muy importante, hay que asumir que el incidente puede ocurrir y por tanto hay que prepararse para detectarlo cuanto antes, para contenerlo y sobre todo para recuperar la actividad con la mayor rapidez posible. Ahí es donde, desde ESET, aportamos un valor adicional, ya que ayudamos a organizaciones a elevar su capacidad de detección y respuestas, a integrar inteligencia de amenazas en tiempo real y a proteger infraestructuras críticas que requieren pues, este tipo de monitorización y vigilancia. La ciberseguridad ya no es un elemento meramente técnico, aislado, sino que es una cuestión de soberanía, es una cuestión de continuidad de negocio y sobre todo de estabilidad económica. Por tanto, es cierto que hay que dedicar esfuerzos en todo este sentido y desde SET vamos a hacerlo apostando por la ciberseguridad, apostando por la ciberdefensa y apostando por la resiliencia de las organizaciones a las que protegemos.
Alejandro menciona que Europa ha avanzado mucho en materia de ciberseguridad, sobre todo teniendo en cuenta el aspecto normativo, la cada vez mayor conciencia del riesgo y la mejor coordinación. Eso sí, el representante de ESET asegura que esto no significa estar plenamente preparados y trae de nuevo el tema de la soberanía tecnológica y de la resiliencia, entre otros muchos. Pasamos a conocer lo que nos ha comentado Mariano Benito, Cybersecurity and Privacy Ambassador de GMV. ¿Está Europa preparada para responder un ciberataque a gran escala contra nuestras infraestructuras y empresas? Le escuchamos. Bueno, esta pregunta admite tantos matices, tantos escenarios. Yo prefiero quedarme con aquello que decía el anuncio de que estamos más preparados que ayer, pero menos que mañana. Lo malo de la ciberseguridad es que siempre confías en estar listo para lo que venga, pero hasta que no te llega un ataque no lo tienes seguro y a veces descubres que en realidad te faltaban cosas. Dicho esto, España tiene un sector privado de ciberseguridad puntero. Somos el país de Europa que tiene más CERTs en operación. Nuestros profesionales están en formación continua, son muy valorados y, bueno, de hecho, vienen de otros países a ofrecerles mejores condiciones económicas y se los llevan. Bueno, quizás este podcast no vaya a resolver el problema. Lo que sí que echo de menos es que las entidades públicas con competencias en ciberseguridad estén mejor coordinadas. Hay muchas que se entienden competentes en la materia y que, pues intentan ayudar y en ocasiones terminan interfiriéndose entre ellas o interfiriendo incluso con la propia respuesta ante incidentes o reclamando numerosos reportes en paralelo. Y al final terminan creando más problemas que la ayuda ofrecida. Pero bueno, salvo estos detalles, creo que España está bien preparada y seguimos esforzándonos por mantener este nivelazo. Ahora, Europa, no todos los países tienen el mismo nivel de madurez o volumen de recursos que tenemos en España y quizás su capacidad de respuesta ante incidentes no pueda ser tan eficaz ni por cantidad ni por calidad. Y por ello me parece muy positiva la iniciativa que ha tomado la Comisión Europea y que está desarrollando ENISA de crear una ciberreserva europea que ayude en la respuesta a incidentes a los distintos países miembros y que además les ayude a crear tejidos y recursos locales. Yo soy muy positivo con lo que estamos consiguiendo. GMV lo conocemos bien porque estamos contribuyendo a la ciberreserva a través de nuestro SOC y de vigilancia digital y estamos ya apoyando a la ciberseguridad de distintos Estados miembros. Hay que ser positivo. Positividad, efectivamente. España tiene un sector de ciberseguridad puntero, como nos ha comentado y demostrado Marta precisamente al principio de este podcast. Eso sí, necesitamos una mejor coordinación. Y aunque España está bien preparada, como ha asegurado Mariano, en Europa no todos los países tienen la misma madurez ni recursos. Así que yo creo que queda mucho trabajo por delante. También hemos preguntado a Antonio Ramos, CEO de Elite Security. ¿Está Europa preparada para responder un ciberataque a gran escala? Antonio responde poniendo también en valor lo que puede aportar una empresa como la suya en este sentido. Una de las características principales de las infraestructuras y en general del ecosistema económico europeo es su nivel de interconexión. Esta situación hace que exista una gran interdependencia entre todos los agentes y, en consecuencia, como todo sistema complejo, le provoca un nivel de fragilidad mayor que el que experimentan otras geografías menos integradas. En el fondo, esto que he descrito no deja de ser una expresión del ya conocido riesgo de terceros que ya experimentamos en otros momentos críticos. A partir de aquí, ¿cómo Elite Security puede ayudar a gestionar el riesgo de terceros? Fundamentalmente es por nuestra propuesta por la transparencia en cuanto al nivel de protección y resiliencia de los servicios que se consumen. La calificación de ciberseguridad es un mecanismo objetivo y robusto de evaluación que permite una solución integral a un problema sistémico. Gracias a la calificación, todos los agentes pueden tomar decisiones basadas en información fiable y comprobada, lo que permite que aquellas empresas con niveles de seguridad adecuados se vean premiadas y se generen incentivos positivos para mejorar la postura de ciberseguridad. Es decir, tenemos dos escenarios. Uno, las empresas que califican su nivel de seguridad, que ayudan a sus clientes a tomar buenas decisiones en la medida en que les aportan de manera transparente esa información sobre su nivel de protección y capacidad de respuesta a un incidente. Y dos, los usuarios, que al utilizar la calificación como mecanismo de evaluación de su cadena de suministro, entienden mejor cómo de protegidos están sus proveedores y gestionan de manera más eficiente y eficaz el riesgo de terceros. Adicionalmente, la integración de Elite Security en el grupo Uptime Institute, especializado en la resiliencia de infraestructuras digitales,
hace que este mecanismo se pueda aplicar de forma integrada a la protección de los data centers, infraestructuras que, como hemos visto en el reciente conflicto, se convierten en objetivos directos de unos y otros. En resumen, la aportación de Lead Security es la de actuar como un evaluador objetivo y fiable que aporta una valoración transparente para que las empresas puedan mejorar su postura de ciberseguridad en línea con la importancia que la tecnología tenga con su estrategia de negocio. Y esto entendemos que redunda en el corto y medio plazo en una mejora de la protección de todo ese ecosistema de empresarial que hemos comentado y que tan importante es en cualquier región y en Europa en particular. Antonio Ramos ha centrado su respuesta en el riesgo de terceros, y la verdad es que a mí personalmente no me extraña, puesto que gestionar el riesgo de terceros es un elemento crítico en ciberseguridad, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente la totalidad de las organizaciones dependen de proveedores, de socios y de servicios externos que pueden convertirse en puntos de entrada para un ataque. Así que evaluar, monitorizar y controlar esos riesgos es esencial para garantizar la seguridad de toda la cadena de suministro digital en las organizaciones. Conozcamos ahora la opinión de una consultora como es NTT Data. Hemos preguntado a José Manuel Moreno Guerra, Cybersecurity Director de esta compañía, si Europa está preparada para responder un ciberataque a gran escala contra nuestras infraestructuras. Y esto es lo que opina. Si analizamos la situación actual en Europa desde un punto de vista técnico, vemos algo muy interesante. Por un lado, hay un avance claro en concienciación y en regulación. Se habla más de ciberseguridad, hay más exigencias normativas y mayor presión para protegerse. Pero por otro lado, la madurez real en capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa sigue siendo desiguales. Muchas organizaciones cuentan con controles preventivos, sí. Pero todavía existen carencias importantes en detección avanzada, en correlación de eventos, en el uso efectivo de la inteligencia y, sobre todo, en la capacidad de responder de forma coordinada ante ataques complejos. El escenario de amenaza refleja precisamente esta situación. Estamos viendo un crecimiento sostenible del ransomware con un enfoque cada vez más industrializado. Ataques dirigidos contra infraestructuras críticas, campañas de espionaje cibernéticos y acciones híbridas vinculadas a tensiones geopolíticas. Todo esto nos obliga a evolucionar. Ya no es suficiente con reaccionar cuando algo ocurre, necesitamos pasar de modelos reactivos a enfoques basados en la anticipación, en la inteligencia y en la resiliencia operativa. En este contexto, elaboramos de forma semestral un informe de tendencias de ciberseguridad. Su objetivo es ofrecer un análisis detallado de las principales tendencias, incidentes y acontecimientos relevantes en el ámbito de la inteligencia de ciberamenazas. Estudiamos campañas activas, técnicas, tácticas y procedimientos de distintos actores y evaluamos su posible impacto en sectores estratégicos. Al final, nuestro verdadero valor está en algo muy concreto: transformar la inteligencia de ciberamenazas en capacidad operativa real. En opinión de José Manuel, en Europa se ha producido un avance en concienciación y en regulación en materia de ciberseguridad. Eso sí, el representante de NTT Data asegura que el nivel de madurez sigue siendo desigual. Además advierte que las organizaciones ya no tienen suficiente con reaccionar, sino que deben basar sus estrategias de ciberseguridad en la anticipación, la inteligencia y, de nuevo, la resiliencia. Veamos ahora la opinión de un gigante de las telecomunicaciones como es Vodafone, compañía que también ofrece servicios de ciberseguridad para empresas. Esto es lo que opina Roberto Lara, director de la unidad de ciberseguridad de Vodafone Empresas, a la hora de preguntarle sobre si Europa está preparada para responder un ciberataque a gran escala contra nuestras infraestructuras. Europa ha avanzado mucho en ciberseguridad, pero no está plenamente preparada para un ciberataque a gran escala. El contexto geopolítico nos recuerda que el ciberespacio es estratégico. Los ataques impactan en la economía, en los servicios esenciales y en la confianza de los ciudadanos. Tenemos regulación más sólida, NIS2, DORA, que elevan el listón y exigen responsabilidad de primer nivel. Aún así, la transposición no es homogénea y hay diferencias entre países, sectores y tamaños de empresa. Muchas organizaciones siguen con capacidades limitadas para anticipar, detectar y responder. Además, los ataques han evolucionado. Interrupción de servicios, sabotaje digital y campañas híbridas que combinan ciberataques, desinformación y presión económica. La clave ya no es solo prevenir, es ser resilientes, asumir que el ataque puede ocurrir y estar listos para contenerlo y recuperarnos rápido. Ahí el valor de Vodafone Empresas es triple. 1. Integrar conectividad y ciberseguridad en una arquitectura única, sin silos, para reaccionar mejor. 2.
Una red de SOC 24/7 con detección y respuesta avanzadas, también accesibles para pymes. Y 3. Soberanía del dato. Datacenters propios en España, capaces de operar hasta 3 días sin suministro eléctrico externo, reforzando la continuidad. Y acompañamos en cultura de ciberseguridad, auditorías, identificación de vulnerabilidades y formación a empleados, porque cuando las personas entienden su papel y tienen las herramientas adecuadas, la protección se multiplica. La preparación real combina regulación, tecnología, talento y colaboración público-privada. En ese camino, en Vodafone Empresas, queremos ser un aliado decisivo. Muchas gracias. Europa ha avanzado mucho en ciberseguridad, pero no está plenamente preparada para un ciberataque a gran escala. Con esta idea más que rotunda ha comenzado su intervención Roberto, y la verdad es que lo ha dicho todo. El representante de Vodafone Empresas también ha abogado por la resiliencia, un elemento que hoy en día es más que clave en la estrategia de ciberseguridad de cualquier organización. Y precisamente sobre este tema, sobre resiliencia, tan mencionado a lo largo de este podcast, le preguntamos al presidente de la asociación Aslan, a Alberto Pascual, y lo hicimos en una entrevista concedida a Red Seguridad en el Congreso Anexpo que llevó a cabo esta entidad en marzo. Con el también director ejecutivo de Ingram Micro España quisimos conocer qué elementos son clave para que una organización pase de la reacción a la ciberresiliencia. Y esto es lo que nos comentó. Bueno, lo primero es ser conscientes, ¿no?, de la importancia de la resiliencia, porque, claro, la ciberseguridad no deja de ser un elemento disuasorio. Al final, como sucede en el mundo físico, aquel que instala una alarma pues tiene, digamos, una probabilidad menor de ser atacado. Con la ciberseguridad sucede lo mismo, es un elemento altamente disuasorio, pero no infalible. Entonces, es necesario, pero necesita complementarse con estrategias de continuidad de negocio. ¿Qué pasa si finalmente somos atacados y somos atacados con éxito, ¿no? ¿Cómo nos recuperamos de la manera más rápida posible? ¿Cómo hacemos que el tiempo de interrupción del servicio a los clientes o a los ciudadanos, en el caso de las administraciones públicas, sea el menor, ¿no? Y ahí, en cuanto a elementos, pues evidentemente tener una estrategia que bueno, pues asegure que los respaldos no son atacados, y sabéis que hay tecnologías que permiten pues, un grado pues, de fiabilidad en ese sentido alto, evitar siempre puntos únicos de fallo, el tener pues, una vista puesta también en las ubicaciones remotas de los backups. Al final no estamos reinventando nada nuevo. Yo creo que en entornos críticos todo ese tipo de factores vienen teniéndose en cuenta desde hace muchísimos años, ¿no? Lo que sí debemos ser capaces es de llevar eso, que ya era una realidad en las grandes corporaciones, a empresas más pequeñas, y ahí los proveedores de servicios gestionados pues yo creo que van a jugar y están jugando un rol fundamental. Podéis escuchar la entrevista completa con Alberto Pascual en el perfil de LinkedIn de Red Seguridad. Os animo a hacerlo porque en ella hablamos también sobre los retos de ciberseguridad que plantean los avances tecnológicos, las tendencias que marcarán el futuro de las soluciones y servicios de ciberseguridad o cuáles son las mejoras necesarias en lo relativo a la colaboración en tecnología y ciberseguridad, entre otras muchas cosas. Bueno, en conclusión, y tras haber escuchado a algunos profesionales de la industria de ciberseguridad, yo creo que hay una idea que resulta difícil de cuestionar. Europa ha avanzado de forma significativa en materia de ciberseguridad y ciberdefensa en los últimos años. Por ejemplo, es innegable que la concienciación ha crecido de manera notable, tanto en el ámbito institucional y empresarial como a escala social. Hoy la ciberseguridad se percibe como un elemento estratégico vinculado directamente con la continuidad de negocio, la estabilidad económica y la seguridad nacional. Y este avance también se refleja en el impulso a la formación y al desarrollo del talento. Cada vez son más los profesionales especializados, los programas académicos y las iniciativas orientadas a reducir la brecha de conocimiento en este ámbito. A ello se suma el fortalecimiento de capacidades técnicas con organizaciones más preparadas para identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse ante incidentes. En paralelo,
Europa ha demostrado un liderazgo claro en el ámbito normativo. Iniciativas como la Directiva NIS2, el Reglamento DORA o la Ley de Ciberresiliencia evidencian una voluntad firme de establecer estándares comunes, de reforzar la resiliencia y de elevar el nivel de exigencia. Un enfoque regulatorio que yo creo que ha contribuido a generar una base sólida sobre la que construir un ecosistema más seguro y coordinado. Sin embargo, también hay muchas cosas en las que mejorar. Porque al mismo tiempo que Europa avanza, pues también lo hacen las amenazas. El número de ciberataques no deja de crecer, pero sobre todo también lo hace su sofisticación. Los adversarios son cada vez más organizados, más persistentes y cuentan con mayores recursos. Además, la combinación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial con estrategias de ataque más complejas está elevando el nivel del desafío a cotas pues, sin precedentes. También persisten retos estructurales importantes. La fragmentación entre países con un contexto geopolítico inestable, la dependencia tecnológica de terceros, la necesidad de mejorar la coordinación público-privada o la dificultad para proteger cadenas de suministro cada vez más extensas siguen siendo cuestiones clave que deben abordarse con urgencia. Así que, ante la gran pregunta que nos hemos hecho en este podcast, si Europa está preparada para responder un ciberataque a gran escala contra nuestras infraestructuras y empresas, la respuesta pues no es tan positiva como nos gustaría. Tenemos, yo creo, mucho trabajo por delante. Y aquí entra en juego el papel de todos. Instituciones, empresas, ciudadanos, todos formamos parte de este ecosistema digital y todos, en mayor o menor medida, somos responsables de la seguridad, de nuestra seguridad. Por mi parte, nada más. Recordad que podéis compartir este episodio a través de vuestras redes sociales y que podéis escuchar otros podcasts de Alerta Ciber a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube o el canal de Red Seguridad, entre otras muchas plataformas. Hasta la próxima.